El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de las perfecciones de Dios. El día de hoy vamos a tocar el tema tan importante de la santidad de Dios. Para comenzar a entender y comprender este tema tan importante de la santidad de Dios, debemos empezar con la definición. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando habla de la santidad de Dios? La palabra que el Antiguo Testamento usa en hebreo es la palabra kadosh. Y la palabra usada en el Nuevo Testamento en griego es la palabra agios, que significa básicamente cortado y separado. Dios, hermanos, es infinitamente distinto y separado de nosotros en esencia y naturaleza. Él está infinitamente separado de lo que es vano, profano, ordinario, de lo que nosotros consideramos normal. Entonces, el significado primordial de la palabra santidad, o cuando hablamos de la santidad de Dios, la referencia primordial, la primera es, y tiene que ver con el hecho de su separación de todo lo demás, incluyéndonos a nosotros mismos. Dios está, hermanos, en su propia categoría, separado de todo, de tal forma que es incalculablemente distinto de nosotros. El salmista Asaf, en el Salmo 50, 21, lo expresa de la siguiente manera, hablando Dios a través de él. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? O Isaías, cuando dice en el capítulo 55, 8 al 9, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces podemos ver en estos dos versículos bíblicos que el mismo Señor dice que Él es distinto a nosotros. ¿Qué tan distinto? Infinitamente distinto a nosotros. Así como los cielos, dice, son más altos que la tierra, así también son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si nos ponemos a pensar, y bíblicamente, vamos a aprender que Dios no piensa como nosotros. De hecho, pudiéramos decir que Dios no tiene la necesidad de pensar. Porque Dios lo sabe todo, hermanos. Lo sabe todo no porque tenga que experimentarlo o porque lo haya experimentado. Pudiéramos decir que Dios conoce todas las cosas y Él no necesitó ser encarnado, venir a la tierra, morir en la cruz para saber lo que significa y lo que se siente ser un hombre encarnado. Ni tampoco Dios necesita experimentar la cruz y los sufrimientos y los azotes y el ser escupido para saber algo. Dios lo sabe todo, hermanos, no porque lo vio, no porque lo experimentó, no porque lo sintió, sino por definición. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Porque si dijéramos, bueno, lo que pasa es que Jesús, el Hijo,
experimentó la carne, experimentó el sufrimiento, experimentó la cruz, ¿verdad? Entonces, Él tiene un conocimiento más grande que, digamos, el Padre o el Espíritu Santo. Porque el Padre ni el Espíritu Santo fueron crucificados, pero Cristo sí. Entonces, podemos llegar a la conclusión incorrecta de decir, por cuanto Jesús sí experimentó la carne y sí experimentó la cruz, entonces Jesús sabe más que el Padre y el Espíritu Santo. Pero esa es una conclusión incorrecta. Porque Dios sabe todas las cosas por definición, porque Él lo sabe todo, no por experimentar algo. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación a esto? Bueno. Cuando la Biblia dice que Jesús se identificó con nosotros, ¿verdad? Que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra naturaleza, pero sin pecado. No, ahí el énfasis no es en que Jesús se enteró de lo que era la naturaleza humana, sino es más que nada para que nosotros tengamos ese gozo y esa confianza de que Él nos comprende. O sea, no, el énfasis no es de allá hacia acá, sino de aquí hacia allá, ¿verdad? O sea, no es que no es que digamos, Él me comprende porque experimentó mis sufrimientos, mi soledad, todo eso, ¿no? Uh-huh. Sino que nosotros tengamos paz entendiendo que Él nos comprende al haberse hecho humano. O sea, que nosotros podamos establecer esa empatía, esa conexión, pero Él la empatía la tiene con nosotros desde la eternidad. La conexión la tiene con sus criaturas antes de que Él nos creara. Uh-huh. Sí, es una forma antropomórfica de explicar algo que Dios, pues, para que nosotros entendamos, ¿no? Y como dice nuestro pastor, para que nosotros sepamos que Él es compasivo con nosotros, ¿verdad? Porque Él se hizo carne y nos entiende. Y la otra cosa que se tiene que decir es que en Jesucristo, en la persona de Jesús, en una sola persona hay dos naturalezas. Una es la divina y otra es la humana. La humana, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él sí aprendió cosas, la parte humana. Pero como Dios, Él sabe todas las cosas igual, de la misma manera que Dios Padre y Dios Hijo. Dios Espíritu Santo. Pero sí, la Biblia dice, ¿verdad?, que Él creció en sabiduría, en gracia, en estatura con los hombres, ¿verdad? El hombre, su naturaleza humana creció en conocimiento y aprendió, dice la palabra de Dios, aprendió la obediencia. Pero ¿quién es el que aprendió? La naturaleza humana de Jesús. Dios, hermanos, no puede aprender nada, porque ya lo sabe todo, ¿verdad? Así también podemos concluir entonces que Dios no tiene que pensar, porque lo sabe todo. Nosotros pensamos, hermanos, porque no lo sabemos. Necesitamos pensar y estamos pensando, estamos masticando, rumiando las cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos las cosas. Debemos hacer cálculos, debemos contar las hojas de un árbol para saber cuántas hojas hay en aquel árbol. Debemos calcular, multiplicar, sumar, restar, dividir. Pero en Dios no hay necesidad, porque Dios lo sabe todo. ¿Por qué tendría que sumar, restar, pensar, calcular, meditar? Entonces Dios es diferente, hermanos. Y eso es lo que quiere decir que Dios es santo. Muchas de las veces nos enseña esta primera definición de lo que la palabra de Dios se refiere cuando habla de la santidad de Dios. Mucho énfasis se hace en la segunda definición de esta palabra, que Dios es puro, limpio de ojos, limpio de manos, Él es bondadoso, ¿verdad? Todo ese tipo. En cuanto a el carácter moral de Dios, se hace mucho énfasis en ese lado de la palabra santo.
Pero esta otra parte de la santidad de Dios, de esta definición de la palabra santidad, es muy importante que la conozcamos. Que Dios es infinitamente distinto a nosotros. Dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El teólogo Charles Hodge dijo, la santidad de Dios no debe ser concebida ni confundida meramente como un atributo. Vamos a aprender en esta serie, hermanos, que Dios no tiene atributos, sino que Dios es todos y cada uno de sus atributos. Nosotros no decimos que Dios tiene santidad, sino que Dios es santo. Dios es santidad. Nosotros no decimos que Dios tiene verdad, sino que Dios es verdad. Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Okay? Entonces lo que está diciendo este teólogo es que lo mismo pasa con la santidad de Dios. La santidad de Dios no es una herramienta en Dios, no es una cosa extra en Dios. La santidad es Dios. Dios es santo. La santidad de Dios más bien representa la completa perfección y gloria total de Dios. La santidad, hermanos, quiere decir que Dios está separado, que Dios está Dios es hermosamente raro a comparación de nosotros y de cualquier otra cosa o ser. Pero ¿qué es lo que lo hace hermosamente raro? ¿Qué es lo que lo hace hermosamente diferente y distinto? ¿Qué es lo que lo hace eternamente e infinitamente distinto a nosotros? Sus perfecciones, su gloria. De hecho, la gloria de Dios es el reflejo de la santidad de Dios. La santidad de Dios son sus atributos, todos. Es lo que lo hace santo, es lo que lo hace hermosamente, infinitamente raro, diferente, otro a nosotros. Sus atributos, porque nadie ni nada tiene esos atributos más que Él. Por lo tanto, Él está apartado, santo, ¿verdad? Ahora, la gloria de esa peculiaridad, de esa singularidad de Dios, la gloria es el reflejo de esa santidad. Y vamos a aprender que la gloria de Dios es Cristo, porque Cristo es todos los atributos de Dios. Jesús es la verdad de Dios. Jesús es la compasión de Dios. Jesús es el amor de Dios. Jesús es la piedad de Dios. Todo lo que Dios es, Jesús es. ¿Verdad? Ok. Entonces, la totalidad de las perfecciones de Dios revelan la santidad de Dios. En otras palabras, la singularidad, la particularidad, la hermosa rareza, es decir, su santidad, lo que lo hace hermosamente raro, se manifiesta en la multiforme gloria de Dios, en todas y cada una de sus perfecciones. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna aportación? Estamos viendo despacito para que se vayan asimilando estas verdades. Ah, sí, adelante. Me regalaron un libro ahora que me fracturé. Una amiga porque me dio dice, y dice sobre los nombres de Dios y uno de ellos es Kadosh, que significa que Él es santo. Yo no sabía eso, pero... Kadosh. Sí, esa es la palabra en hebreo para la palabra santo.
que leerlo. Muchas gracias por compartir. Vamos a hablar de una ilustración. Y, Una pregunta. sí, ¿Tú crees que al ser Dios infinito tiene perfecciones infinitas de las cuales solamente se nos han dado a conocer un rango en las escrituras y en la persona de Cristo en su humanidad y que en la eternidad, porque hay un pasaje que dice que conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios? yo pienso que sí. Yo pienso que sí, vamos a seguir aprendiendo más y más de las perfecciones de Dios, del carácter de Dios, de la esencia de Dios, infinitamente para siempre. Pero Sí. me refiero a que eso está completamente, lo tengo claro eso que dices, pero que hay, o sea, ahorita podríamos esforzarnos y hacer una lista de perfecciones, ¿no? Sí. Sabes, los omnipotencia, omnipresencia, pero sumando todas las perfecciones que se han registrado en libros de teología sistemática, ¿habrá más perfecciones que Él no ha revelado de sí mismo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque nuestra mente es limitada, ¿verdad? Y no podemos comprender totalmente la santidad de Dios. Es decir, lo que lo hace diferente, lo que lo hace raro, la santidad de Dios, lo que es distinto, peculiar, singular de Él. Y eso lo vamos a seguir aprendiendo por toda la vida con una mente glorificada, un corazón glorificado, con todo el tiempo del mundo, del infinito eterno. Y todavía vamos a seguir entendiendo y sorprendiéndonos de lo grande que es nuestro Dios. ¿Sí, hermano? Sí, a la pregunta de nuestro pastor, si Dios es infinito, yo siento que obviamente todavía lo conoceremos podríamos decir dimensión, a lo mejor estamos diciendo y lo vamos a conocer más plenamente. Yo creo que sería así una definición. Sí, Es lo que supongo yo. sí. Sobre lo que dice mi papá, yo creo que eso no necesariamente quiere decir que tenga como una cantidad infinita de otras percepciones, sino que bien podría significar también que vamos a entender una profundidad que va a ir incrementando infinitamente y para siempre las que ya nos ha mostrado. O sea, eso también puede significar, y definitivamente lo que se muestra en la Biblia, todo lo que sucede, todo lo que pasa, prácticamente siempre puede ser como interpretado con las que ya ha mostrado de él y puede ser como comprendido con esas y parece siempre caer en alguna de sus categorías o en la suma de alguna de esas. O sea, la Biblia no presenta una imagen como gnóstica de Dios, en donde es como que solo algunos como elegidos así van a poder entender eso y todos los demás no, como en un sentido de que hay algunos humanos superiores a otros que tienen acceso a estas verdades más altas de Dios, sino que por ejemplo Jesús le dice a sus apóstoles que cuando parta él iba a mandar al Espíritu Santo y que él les iba a revelar todas las cosas. Entonces, yo creo que, o sea, quizás Dios incluso lo hizo intencional, como en física, la luz blanca es la suma de todos los demás colores del rango de luz y viceversa, todos los demás colores provienen también de la luz blanca. Entonces, los atributos de Dios pueden ser entendidos como una difractación de la esencia de Dios para que nosotros podamos como comprenderlo, encajonarlo de una forma en la que podamos como, pues ahora sí que digerirlo, pero al final de cuentas siempre parece que, al final siempre son una cantidad de colores, o al menos como algunos colores tienden a ser los más dominantes y hay una infinita variedad de combinaciones entre cada uno de ellos, pero siempre hay como picos entre todos sus atributos. Entonces yo creo que Dios es como una forma así, es como un caleidoscopio. Un caleidoscopio generalmente tiene 3
3 caras, o 6, o las que quieras, pero la imagen interior se refleja infinitamente. Y uno puede estar viendo un caleidoscopio y parece que nunca acaba lo que hay dentro, pero al final de cuentas son las mismas cantidades de caras. Entonces, yo creo que aún si lo que dice mi papá fuera cierto, y quizás hay una cantidad infinita de perfecciones que Dios nunca nos ha revelado, creo que cuando se trata de interpretar la Biblia, o de leer la Biblia y todo eso, parece que Dios siempre actúa, al menos de este lado de la eternidad, parece que Dios siempre actúa en un rango de perfecciones que es los que nos ha revelado. O sea, porque entonces eso daría lugar a que muchos cristianos se pongan en plan de dar una interpretación súper fuera de lugar y decir, oh no, es que esto es un atributo que tú no entiendes, pero es que ahí está, en la infinita perfección de Dios. Simplemente tú no lo entiendes, entonces lo voy a interpretar con esta cosa ambigua que es un fruto de mi imaginación, ¿entiendes? Sí. Sí, en cuanto a la cantidad de atributos, puede ser, como dice tu papá, ¿verdad? Que puede ser muchos atributos que todavía tenemos por descubrir, o los mismos atributos, pero con una profundidad eterna, infinita, que jamás vamos a aprender totalmente, comprensivamente, ¿verdad? Y ahorita entendemos las cosas, como dice Pablo, ¿no? Como oscuramente, por un espejo. Pero cuando estemos allá vamos a entender mejor las cosas. Hay algunas ilustraciones que nos pueden ayudar a entender estas cosas. Por ejemplo, un bebé en el vientre de la mamá entiende, sabe, comprende ciertas cosas básicas, ¿verdad? Tal vez de la vida, de nomás sobrevivir, pero cuando ya nace, mira cosas diferentes que no miraba cuando estaba en el vientre de su mamá, ¿verdad? No hay luz ahí adentro, está oscuro todo, pero al nacer se le abre toda una rama de posibilidades de un montón de cosas, ¿no? De colores, sabores, olores, ¿verdad? Yo pienso que cuando estemos allá en el cielo, el Señor, en su infinita misericordia, Él nos va a dar la habilidad, una habilidad más grande que la que tenemos ahorita de entender las cosas, ¿verdad? Ahorita entendemos las cosas por nuestros sentidos, que los conocemos, el 5 sentidos, ¿verdad? Pero allá en el cielo tal vez tendremos más sentidos para poder entender, comprender o percibir a Dios. La Biblia dice y recalca numerosas veces que nosotros no podemos ver a Dios. Pues sí, con estos ojos no podemos verlos, pero a lo mejor con unos ojos glorificados podemos a lo mejor percibir a Dios de otra forma, que es mejor inclusive que la vista, ¿verdad? En el reino animal hay animales que tienen células de sensores de colores diferentes que nosotros, ¿verdad? Fotosensibles. ¿Qué? Fotosensibles. Fotosensibles. Está un camarón, yo he escuchado que un camarón tiene la habilidad de mirar muchos colores. Una langosta que tiene la habilidad, si nosotros tenemos creo que 2 o 3 sensores de color, ellos tienen hasta 13 sensores. Ellos pueden mirar colores que nosotros no podemos ver. Algunos animales ven en infrarrojo, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿por qué no pensar si unos animales, que obviamente Dios tiene más cuidado de nosotros que los animales, qué nos dice o qué limita a Dios de que allá en el cielo nos dé otros sentidos o estos glorificados y podamos ver de diferentes formas, diferentes colores, oler diferentes formas o rangos de distancia? O sea, pero especular esas cosas, pues ya estamos entrando en el rango de la especulación, ¿verdad? Pero es posible, ¿verdad? Acá tenía la mano levantada Julio. No, pero pues era lo que estaban hablando de las perfecciones de que sea infinitas o nomás eso, pero complicadas o profundas. De todas formas, nunca vamos a conocer ni siquiera una. Exacto. Tenemos para toda la eternidad. Exacto. Una nomás. Sí, nunca vamos a entender, por ejemplo, este atributo de Dios, esta perfección de Dios, la santidad de Dios. Nunca, jamás. Vamos a ver qué tan distinto es de nosotros o qué tan, hablando de su carácter moral, es tan santo, puro, limpio de manos y de ojos que nosotros. Sí, hermano. Pues todavía nos falta ver, o los que lleguemos a ver el milenio,
su entendimiento, ¿verdad? Sí, yo pienso fielmente y creo fielmente que allá en el cielo vamos a tener una habilidad más grande que la que tenemos ahorita, que obviamente el pecado nos estorba, nuestras limitaciones de pecado, de la carne, nos limita para conocer a Dios, ¿verdad? Pero lo vamos a conocer más. Y sabes otra cosa que dice la Biblia, que no solamente lo vamos a conocer más a Él, sino vamos a conocernos más a nosotros, de cómo realmente éramos pecadores. Sí vamos a entender más su santidad, hablando de su carácter moral, pero también vamos a entender qué tan malos éramos nosotros. Porque ahorita también estamos limitados y no sabemos qué tan malos somos. Pero cuando estemos allá en el cielo, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, híjole, la verdad. O sea, con una vista glorificada, vamos a entender más realmente de qué tan malos éramos. ¿Okay? Entonces aprendamos de esta ilustración, ¿verdad? Tocó esto David. Recuerde que las ilustraciones, hermanos, son solamente ilustraciones, no son verdades eternas ni bíblicas, son ilustraciones que nos ayudan a entender estos conceptos tan difíciles y tan a lo mejor abstractos que nos presenta la palabra de Dios. El arco iris se compone de una pluralidad de colores. Piensa en la pluralidad de perfecciones de Dios. Los que podemos ver, hay colores que podemos ver, y también de otros colores que el ojo humano no puede ver. Existen los colores infrarrojos y los colores ultravioletas. Todos los colores juntos, visibles e invisibles, manifiestan el arco iris. ¿Ok? Entonces hay colores que el ojo humano puede ver y hay otros que no puede ver. Pero ahí están, existen. Es lo que yo estaba diciendo hace rato. Nosotros podemos ver ciertos atributos de Dios con estos ojos limitados, llenos de pecado, pero hay otros que no podemos ver. Y yo pienso que ya en el cielo el Señor nos va a dar un sentido, a lo mejor estos sentidos, pero glorificados, o a lo mejor otros sentidos, para poder percibir los otros colores, los otros atributos, las otras perfecciones de Dios y con más profundidad que ahorita. De la misma forma, la manifestación multifacética de los atributos de Dios manifiesta la santidad de Dios. Es decir, estoy hablando, hermanos, cuando hablo de la santidad de Dios, me estoy enfocando en su peculiaridad, en su singularidad y la hermosa rareza de Dios. ¿Okay? Sí, hermano. Ahorita lo que estaban hablando de si Dios nos mostrará más perfecciones allá en la eternidad, como dices tú, yo creo que sí, porque la Biblia, la revelación que tenemos ahora es guiada apuntando hacia Cristo. Y yo creo que todos los atributos que se muestran en la Biblia es para que conozcamos quién es el hombre y a contraste quién es Dios. Pero eso no quiere decir que vaya a ser todo, porque o sea, Dios nos reveló lo que está en la Biblia para que nosotros podamos llegar a tener comunión con Él, pero ya una vez teniendo comunión y estando con Él en la eternidad, pues yo creo que sí, Dios nos revelará más, porque ya el plan sería otro plan, simplemente que ahorita está basado en lo que en la revelación. Así es, yo también creo lo mismo, que ahorita en este tiempo el Señor tiene un propósito, tiene una meta. La meta de Dios para nosotros es nuestra salvación, ¿verdad? Nuestra santificación. Y para lograr esa meta, Él tiene un camino perfecto. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 1000. Hay un camino perfecto para cumplir este propósito. Cumplido ya ese propósito, Él puede tener otro propósito con nosotros y por lo tanto planear otro camino que es diferente, ¿verdad? Y enseñarnos más de sus perfecciones o con más profundidad para lograr ese propósito nuevo.
ahorita tenemos el propósito máximo de la palabra de Dios es la gloria de su nombre y el beneficio eterno de los salvos, ¿verdad? Primeramente la gloria de Dios, como dice la palabra de Dios, para la gloria de la gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Este es el objetivo primordial de este tiempo, ¿verdad? Entonces, para lograr eso, Dios tiene un plan perfecto. No hay muchos, porque los otros no son perfectos, solamente hay un perfecto. Y ese es el camino, esa es la realidad en la cual vivimos. Ahorita está muy de moda eso de lo de los universos paralelos y los otros universos. Eso no existe, hermano. Solamente existe una verdad. Solamente existe una verdad. Solamente existe una realidad. Porque la realidad en la cual vivimos es la realidad de Dios, hermanos. Es solamente un propósito, solamente un camino. No quiere decir que Dios no conozca las otras opciones que hay. Esto no quiere decir que Dios no conozca los otros mundos potenciales paralelos o universos paralelos, como les dicen. Dios conoce todo, hermanos, lo real y lo que pudiera ser. Pero el hecho de que Dios conozca lo que pudiera ser no hace real a todos los demás caminos. El único camino verdadero y real es el que vivimos. Es el que Dios tiene para nosotros, para este propósito. Pero como dice nuestra hermana, cuando estemos allá glorificados, Dios tendrá otro propósito para nosotros y entonces caminaremos en otro plan, ¿verdad? Sí, hermano. La semana pasada justamente platicamos David y yo acerca del tema de las supuestas apariciones de ovnis, extraterrestres, todo eso, ¿no? Y lo que platicábamos él y yo es que vamos a suponer que existen otras civilizaciones en otros planetas, en otras galaxias. Eso no cambia la realidad de Dios. Ellos también serían pecadores porque aún dice la palabra que aún los cielos o las estrellas que dicen no son puros delante de sus ojos. Los cielos. ¿Sí? Entonces también serían pecadores y también necesitarían un Salvador y el único Salvador eficiente y viable sería Jesucristo. O sea, eso no... si esto fuera real, eso no se saldría de la realidad de Dios. Sí, así es. Sí. Pastor, pero eso que dice, bueno, a mí me choca porque la Biblia dice que solamente Dios trazó un plan para el hombre, porque los ángeles se rebelaron y para ellos no creó un plan, sino más bien lo que sí creó para ellos fue el infierno, pero no les trazó un plan, no les trazó un plan, solamente al ser humano. Sí, hipotéticamente, ¿no? No, lo que yo dije, hermana, es si existieran. Simplemente lo digo para que como que no quede como una posibilidad, o sea, que quede Jesús se hizo hombre. Ajá, Jesús se hizo hombre porque el plan de Dios era salvar a la humanidad, no salvar a los ángeles ni a los extraterrestres. Pero una cosa así, si Dios hubiera dispuesto a salvar a los ángeles, a los demonios, a los ángeles caídos, que pudo haber escogido hacerlo, simplemente no escogió hacerlo porque Dios no está obligado a mostrar su misericordia como no lo hace con todos los humanos. Si Dios hubiera dispuesto a salvar a los ángeles caídos, también hubiera requerido un sacrificio propiciatorio de Él mismo, porque Dios es la única persona que puede impartir justicia propia. Entonces, o sea, lo de los ángeles caídos y lo de o sea, Cristo en nuestra realidad, en la realidad en donde Dios no escogió salvar a los ángeles, pero sí escogió salvar a los humanos, Cristo es el salvador de los hombres. Pero si Dios hubiera hecho otros seres conscientes como lo son los ángeles, también ellos hubieran necesitado el sacrificio de Dios, porque solamente Dios puede imputar su propia justicia. Sí. Y eso lo vamos a aprender en esta clase precisamente, que la santidad que Dios exige, hermanos, para estar en su presencia es su santidad. Y eso es imposible de adquirir, imposible de hacer, ¿verdad? Entonces, por eso que Dios tuvo que bajar a la tierra, ¿verdad? Encarnarse y
darnos de su justicia. Jesucristo es nuestra justicia, ¿verdad? Porque nosotros no nos podemos parar delante de Él y demandar algo. Dios, Jesús es nuestro sacerdote, Jesús es nuestra propiciación, Jesús es nuestro mediador, Jesús es el que intercede por nosotros, porque nadie puede estar en la presencia de Dios, pero podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces sí. Al principio de la clase, cuando estaba hablando de cómo Dios es santo, Dios es verdad, me acordé cómo los mormones, por ejemplo, ellos creen que hay muchos dioses y que simplemente como Yahweh es como el Dios más alto de todos. Y lo que ellos creen es que hay como una ley moral absoluta aparte de Dios, en la cual Dios incluso está evaluada sobre esa ley. Pero ese no es el caso de Dios. O sea, Dios es lo bueno. El concepto de lo bueno se basa en cómo es Dios, en quién es Dios. Es más, el concepto de lo malo surge de Dios, porque sin una línea recta no puedes afirmar que algo es torcido. Entonces, Dios es lo bueno, es lo santo, y de forma similar, los testigos de Jehová, por ejemplo, que creen que Jesús es el Salvador, pero que Jesús es solo un ángel, están usurpando de Dios algo que la Biblia es clara, y es que Dios es el que salva. Dios es la única persona que tiene el derecho de salvar. Así es. Avancemos, Así es. porque ¿cuánto te falta? No llevo ni la mitad, ¿no? Sí, no, apenas es la primera página. Pero sí, yo estoy consciente de esto. Gracias. Yo estoy consciente de esto, y la diferencia de una predicación a una enseñanza es esto, que ahí es dinámico, pues, puede comunicarse, es un diálogo, pues, más bien. La enseñanza es eso, ¿no? Es participar, es entender, es preguntar, es aportar, y sé que esto toma tiempo. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas cosas que uno puede pensar, especular, ¿verdad? Pero sí, es importante dialogar, ¿verdad?, con la congregación. A diferencia de una predicación, la predicación es un monólogo. Dios está hablando por medio de el que está aquí predicando, ¿verdad? Nada más apuntemos bien nuestros comentarios para poder avanzar, porque Sí. me parece que se van así como lejos, y luego regresan. Sí, está bien. Vamos aplicando. Entonces, sigamos con esta ilustración. Su perfecta e infinita santidad se manifiesta en la plétora de sus perfecciones, atributos, nombres, títulos y sus maravillosas obras. La gloria de Dios es lo que nos permite percibir su peculiaridad. La gloria de Dios es lo que nos permite percibir su rareza. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios son sus atributos. Por ejemplo, el amor de Dios nos permite conocer qué tan raro Dios es, qué tan distinto Dios es. Entre más entendemos el amor de Dios, nos damos cuenta que nuestro amor, a comparación del amor de Dios, es infinitamente diferente. La gloria de Dios, la manifestación de sus atributos, nos permiten percibir la santidad, la rareza de Dios. ¿Okay? La gloria de Dios es la manifestación, una vez más, de esa rareza, de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está el cambio, ¿no? Está hablando de la santidad de Dios y de repente cambia a gloria. ¿Por qué?
¿Por qué dice la tierra está llena de su gloria? ¿Por qué no dice, si está hablando de la santidad de Dios, por qué no dice y toda la tierra está llena de su santidad? La santidad no es solamente un atributo, sino que es la esencia de Dios mismo. Dios no tiene, ni tampoco adquirió la santidad. Él es santidad y por eso su nombre es santo. No de que su nombre sea puro, que sí lo es. El nombre de pila de Dios es santo. Por ejemplo, yo me llamo Víctor. Bueno, Dios, su nombre es santo. En Lucas 1:49, María dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. No es con S minúscula. Su nombre es santo, se llama santo. Santo es su nombre. En Isaías afirma lo mismo, en Isaías 57:15, donde dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, con S mayúscula. No de que su nombre sea puro y limpio, que sí lo es, sino que el nombre de Dios es santo, así se llama. Y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. La santidad de Dios nos habla de su perfecta singularidad y hermosísima rareza. Dios es irresistiblemente excéntrico, extravagante y extraordinario. Dios es tan distinto a nosotros que es inconcebible, inefable, insólito, extraño, inusual, inaudito. Dios está absolutamente solo en su propia categoría. Dios es incontenible e incomparable e indescriptible. Por eso su nombre es santo, es decir, apartado, cortado de todo lo demás. Moisés pregunta en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, magnífico en singularidad, en peculiaridad, magnífico en hermosa rareza, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? No está describiendo el carácter moral de Dios. Está hablando de lo que lo hace distinto, de que Él es terrible en maravillosas hazañas, cosas que nadie puede hacer. ¿Quién como tú, dice, oh Jehová, entre los dioses? Está haciendo una comparación entre los dioses paganos, los dioses de la imaginación, con el Dios bíblico. Tus hazañas son terriblemente maravillosas. Eres hacedor de prodigios. Y es lo que te separa de todo. Está hablando de esto, Moisés. No está hablando del carácter moral de Dios. Que sí, Dios es puro. Dios es limpio de manos y de ojos. Pero ahorita estamos hablando de que Dios está completamente separado. 1 Samuel 2:2 dice, no hay un ser tan peculiar, particular, diferente, santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay nadie. Hablábamos de los dioses, ¿verdad? Que dicen los mormones que existen diferentes dioses. Dios dice, fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Es una verdad bíblica. Isaías 45:5-7 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Una verdad bíblica absoluta. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová,
y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. En 1 Timoteo 6:15 al 16 dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Nada más Él tiene inmortalidad. Aquí dice, el único que tiene inmortalidad. No hay otro. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Lo que dice Juan. A Dios nadie, hermanos, nadie lo vio jamás. Usted puede estar pensando, bueno, es que Moisés lo vio. Moisés vio las espaldas de Dios. Abraham, cuando lo visitaron aquellos 3 varones, vio a Dios. Lo que se refiere a la Biblia cuando dice que a Dios nadie le vio jamás, o lo que dice Juan, es a Dios en su forma espiritual, en su espíritu. Cualquier manifestación en cuanto a la carne, siempre fue Cristo, hermanos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra conocer ahí es la palabra que quiere decir, lo interpretó, lo ilustró, lo explicó, lo presentó, lo manifestó. ¿Ok? Entonces, si Moisés vio algo, dice que fueron las espaldas de alguien, pues ese alguien tuvo que haber sido Cristo preencarnado. Porque Dios no tiene cuerpo, hermano. Dios Padre no tiene cuerpo, Dios Espíritu Santo no tiene cuerpo. El único que tiene o ha tenido o se ha manifestado en cuerpo y le ha dado a conocer es Cristo. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ninguno existe en la misma categoría que nuestro Dios. El Salmo 111:9 dice, santo y temible. Y en otras versiones dice, terrible es su nombre. ¿Por qué es tan temible? ¿O por qué es tan terrible su nombre? Dios es tan distinto y diferente a nosotros que nos infunde temor. Y no estoy hablando de reverencia, estoy hablando de miedo, asombro. El hombre, por su instinto de sobrevivencia, le tiene temor a lo desconocido, a lo que es raro y extraño. Es un miedo conocido como xenofobia, es decir, una fobia a los extraños, a lo desconocido, lo que es diferente y foráneo, lo que no se parece a nosotros. Permítame una ilustración. En cierto sentido es más fácil enfrentarse a un hombre que a un ángel. Un hombre es en muchos aspectos como yo y conozco sus debilidades y fortalezas. Enfrentar a un ángel que es diferente a mí en fisionomía, tamaño y fuerza, intelecto tal vez, me infundirá miedo con el simple hecho que es desconocido para mí en movimiento, en comportamiento, en temperamento, en furia, en fuerza, etc. Le tenemos miedo a lo desconocido. Si a un ángel, cuando los ángeles se aparecen en la Biblia, los hombres caen rendidos. Y el ángel les tiene que decir, no hagas eso conmigo. Yo no soy Dios. Yo soy un siervo como tú. Espérate cuando veas a Dios. ¿Verdad? Entonces sí vas a llorar. Entonces sí vas a tener miedo. ¿Verdad? Ok. Dios es tan extraordinariamente santo, ajeno, foráneo, extraño, exótico, distinto a nosotros,
que al verlo impone terror en sus criaturas, como fue el caso cuando Dios habló al pueblo de Israel en el monte Sinaí para darle los 10 mandamientos. En Éxodo 19, del 16 al 19 dice así. Y ya voy a terminar, hermanos, esta porción. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Éxodo 20, 18 al 20 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, es decir, su miedo, esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y no está hablando de un temor reverente, hermano. Está hablando de miedo. Y cuando tú escuchas algo, un trueno, que te da miedo, un estruendo. El juicio del gran trono blanco nos muestra el pavor de toda la creación ante el Dios Santo. En Apocalipsis 20:11 dice: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 6:15 al 17 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este es el Dios de la Biblia. Esta es la santidad de Dios, tan santo, separado y distinto de nosotros, que nos infunde no solo reverencia, sino más bien asombro, miedo, terror, temor. Bueno, esta es la primera parte de esta definición de la santidad de Dios. En la próxima clase vamos a hablar de la santidad de Dios referente a lo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? De que Dios es limpio, puro, que Dios es de carácter moral bueno, todo eso, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Ya? Bueno, vamos a orar. Yo, nada más un comentario pequeño. Sí. Bueno, si quieren después de la oración. Es en general. Ok, pues sí, si quieres, como quieras. Sí. ¿Va a seguir sobre el tema de la santidad? Sí. El siguiente tema, vamos a seguir con la santidad de Dios, pero en su segunda definición. Ya no vamos a estar hablando de la peculiaridad de Dios, de la rareza de Dios, de la hermosa rareza, porque la palabra rareza suena como, tiene una connotación negativa. Por eso digo la hermosa rareza de Dios, que Dios es hermosamente diferente a nosotros. Sí. Sí, sí. Sí, ahorita miramos ese versículo, ¿verdad? De que Isaías habla en el capítulo 6, santo, 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 ¿verdad? Pero aquí los versículos no habla acerca del carácter moral de Dios.
habla de su gloria, como mirad, ¿por qué no dice toda la tierra está llena de su santidad? No, no dice eso. Dice toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué? Porque está hablando de los atributos de Dios. Los atributos de Dios es lo que es la gloria de Dios, ¿verdad? Como en el arco iris, pues. Los colores es lo que es el arco iris. Entonces, es tan santo, 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 es tan diferente, es tan peculiar, es tan distinto a nosotros que la tierra está llena de su gloria. Pero sí, vamos a hablar acerca de la santidad de Dios como todos nosotros las hemos conocido durante muchos años, ¿verdad? Del carácter moral de Dios, de que Dios es puro, limpio de manos, santo. Sí, ahorita solamente dedicamos 6 páginas para hablar de la hermosa rareza de Dios, pero de la página 7 hasta la 25 vamos a hablar del carácter moral de Dios, porque es sumamente importante también. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos muestras tu santidad, la hermosa rareza, la peculiaridad, la singularidad, el hecho de que tú estás cortado y separado de todo lo que es ordinario, todo lo que conocemos, todo lo que somos, Señor. Ayúdanos a comprender y entender más en esta vida y en la venidera, por toda la eternidad, esta santidad, esta peculiaridad de tu esencia, de tu naturaleza, de tu carácter. Ayúdanos a entender más. Danos la habilidad, Espíritu Santo. Llénanos nuestro corazón, llena nuestra mente, llévanos a toda verdad, Señor, en tu palabra. Y si así tú lo deseas, si tú lo quieres, Señor, en el tiempo futuro, en la eternidad, ayúdanos a entenderte mejor y a comprenderte mejor, a conocerte mejor. Porque el fin de esta serie, Señor, es amarte más. Y no podemos amarte más si no te conocemos más. Por lo tanto, ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderte más, a conocerte más. Y en la eternidad, Señor, ayúdanos a lo mismo, a entenderte y conocerte más, para amarte más, infinitamente más que ahora te amamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.